cordial saludo desde la asignatura Historia de las Doctrinas Económicas a cargo del profesor José Redondo. Les venimos a sustentar acerca de la revolución marginalista. Nuestro grupo está conformado por los abogados en formación José de la Hoz, Mariana Parra, Diana Piamba, Sharon Pérez y mi persona, Álvaro Correa. El contexto histórico de la revolución marginalista se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, marcando un cambio significativo en la teoría económica. Esta escuela de pensamiento surgió como una respuesta a la escuela clásica y fue conocida también como la escuela neoclásica. Para hablar y explicar el contexto histórico de esta revolución marginalista es necesario situarse en la crisis del liberalismo clásico durante el periodo que va en la Europa de 1815 a 1875. Dicha crisis se debió a una serie de factores económicos, sociales y políticos que desafiaron las ideas predominantes del libre mercado y laissez-faire. Estos factores incluyeron: uno de los principales factores fueron las crisis económicas y financieras. Durante este periodo se produjeron varias crisis, como la de 1825 en Inglaterra y la crisis de 1873 a nivel internacional. Esta crisis pusieron en tela de juicio la idea de que los mercados se autorregulan eficientemente sin intervención gubernamental. Ahora, otro factor importante fue el cuestionamiento del valor trabajo. La teoría del valor trabajo en el pensamiento económico clásico fue cuestionada por pensadores como los economistas de la escuela de los costos de producción y los economistas marginales. Se argumentó que el valor de un bien no necesitaba o no estaba determinado por la cantidad de trabajo que implicaba su producción, sino también por la utilidad que tenía para los individuos. Características y críticas a la revolución marginalista. Durante la revolución marginalista se observa una crítica importante relacionada con la presentación de las teorías económicas de manera simplista y superficial, sin enfatizar las controversias y dificultades inherentes a las mismas. Esta falta de claridad puede llevar a una percepción limitada por parte de los lectores, como señaló Keynes en su crítica a Marshall. Esta crítica resalta la importancia de abordar las complejidades y desafíos que rodean a las teorías económicas para una comprensión más profunda y crítica de las mismas. Ahora bien, pasemos a las características de esta revolución marginalista. A lo largo de su evolución, la revolución marginalista experimentó una fase inicial de resistencia y falta de entusiasmo por parte de los economistas de la época. Sin embargo, con el tiempo, esta corriente teórica logró consolidarse y dominar el pensamiento económico de la época. Este proceso de victoria gradual marcó una transición desde la fase heroica, caracterizada por la oposición inicial, hasta una posición estable en el ámbito de la teoría económica. Esta evolución refleja cómo las ideas marginales pasaron de ser cuestionadas y poco aceptadas a convertirse en un pilar fundamental en el pensamiento económico moderno. En resumen, lo que podemos entender de esto es que la revolución marginalista enfrentó críticas por la falta de profundidad en la presentación de las teorías económicas, así como por la evolución desde una fase de resistencia inicial hacia una etapa de consolidación y dominio en la teoría económica. Estos aspectos resaltan la importancia de analizar no solo los logros, sino también los desafíos y transformaciones que marcaron este periodo de cambio en el pensamiento económico. Durante la revolución marginalista, las ideas de Jevons, Menger y Walras sobre la teoría del valor y la utilidad marginal se difundieron y se desarrollaron de manera significativa en el ámbito de la economía. A continuación les vamos a hablar de aspectos clave relacionados con la difusión y desarrollo de las ideas marginalistas. Número 1. La difusión de las ideas marginalistas.
Los trabajos pioneros de Jevons, Menger y Walras se publicaron casi simultáneamente a principios de la década de 1870 en diferentes países como lo eran Inglaterra, Austria y Suiza, respectivamente, lo que contribuyó a la difusión global de las ideas marginalistas. A pesar de la recepción inicial poco entusiasta, los marginalistas se esforzaron por difundir sus teorías a través de publicaciones, conferencias y contactos con otros intelectuales, lo que gradualmente aumentó su visibilidad en la comunidad académica. Número 2. Desarrollo de las ideas marginalistas. Los marginalistas ampliaron sus teorías más allá de la utilidad marginal y el valor, abordando temas como la distribución de la riqueza, la teoría del dinero y la formación de precios en un equilibrio general. A pesar de que la versión original de la teoría marginalista carecía de una teoría completa de la distribución, se realizaron esfuerzos para extender el alcance de la teoría del valor hacia otros aspectos de la economía, como los insumos, el capital y el trabajo. En resumen, la difusión y el desarrollo de las ideas marginalistas durante la Revolución Marginalista fueron fundamentales para la evolución de la teoría económica, estableciendo un nuevo paradigma que transformó la forma en que se comprendían los fenómenos económicos. El legado de los marginalistas sigue siendo relevante en la economía contemporánea, demostrando la importancia de su contribución a la disciplina económica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el impacto de la teoría económica. Comenzamos diciendo que la introducción de conceptos como la utilidad marginal, el valor subjetivo y el equilibrio general por parte de la revolución marginalista revolucionó la forma de entender los fenómenos económicos. Estos nuevos enfoques permitieron abordar de una manera mucho más precisa y realista las cuestiones fundamentales como lo fueron la formación de precios, también la asignación de recursos y el comportamiento de los agentes económicos en un contexto de competencia. También cabe mencionar que el impacto de la revolución marginalista en la teoría económica se refleja en la evolución de las corrientes posteriores, como lo fueron la economía neoclásica y también la economía moderna. La influencia de los conceptos introducidos por los marginalistas perdura hasta la actualidad y sigue siendo un objeto de estudio y de debate de la economía contemporánea. Y ahora, para mencionar algunos puntos claves en los que tuvo impacto esta teoría económica. Hablando del conflicto de las clases, durante la primera mitad del siglo XIX hubo un enfrentamiento entre la burguesía industrial y la aristocracia terrateniente, especialmente en Inglaterra, con debates sobre la abolición de las leyes del grano. También el movimiento obrero. Pues la revolución industrial llevó al surgimiento de un movimiento obrero organizado que comenzó a luchar por los derechos laborales y sociales, como se evidencia en los movimientos luistas y la formación de sindicatos. Revoluciones y reformas. Las revoluciones de 1848 en Europa, aunque no lograron todos sus objetivos, resultaron en algunas concesiones gubernamentales, como la ley de jornada laboral de 10 horas en 1847. El crecimiento y crisis, entre 1850 y 1870 hubo un periodo de crecimiento económico seguido por la Gran Depresión de 1873 y a 1896. Esto fue lo que llevó a cambios en las teorías económicas para adaptarse a las nuevas realidades del capitalismo. El legado y continuidad de la revolución marginalista. A pesar de sus inicios difíciles, la revolución marginalista dejó un legado duradero en la teoría económica. Su capacidad para adaptarse a los desafíos y cambios en el entorno socioeconómico, así como su influencia en corrientes posteriores como la economía neoclásica, demuestran la importancia de la innovación teórica en la disciplina económica. Desde la perspectiva de autores como Kisilov, el legado de esta revolución marginalista ha sido crucial en la evolución del pensamiento económico contemporáneo. Este reconoce su importancia al proporcionar un marco teórico para entender la toma de decisiones individuales y cómo estas decisiones afectan los conjuntos de mercados y de las economías. Sin embargo, también señala las limitantes que desde este enfoque, particularmente en lo que respecta a su capacidad para capturar la complejidad de las relaciones económicas y de las dinámicas sociales. Este mismo autor destaca que la continuidad de la revolución marginalista se refleja en la persistencia de su influencia en la enseñanza y la investigación económica en todo el mundo. Las ideas centrales de esta teoría, como lo son la oferta y la demanda, la maximización de la utilidad y el equilibrio del mercado, aún siguen siendo fundamentales en la formación de políticas económicas
y sobre todo en el análisis de los eventos económicos contemporáneos. La evolución de esta revolución marginalista pues refleja la capacidad de la economía como disciplina para renovarse y responder a las demandas de un mundo que se encuentra siempre en un constante cambio. Su legado perdura todavía en la teoría económica contemporánea y esta sigue siendo objeto de estudio y de reflexión en la academia y en la práctica económica. También pues cabe mencionar que así como ha tenido aspectos tan positivos a lo largo del tiempo, también podemos destacar que esta revolución marginalista ha sido insuficiente para abordar los desafíos económicos y sociales más complejos de nuestros tiempos. El enfoque tradicional de la economía marginalista tiende a pasar por alto las cuestiones de distribución del ingreso, del poder del mercado y de las externalidades, entre otros aspectos claves. Esto lleva a políticas económicas que pueden no ser adecuadas para abordar la desigualdad, la inestabilidad financiera y el cambio climático, entre otros problemas urgentes. El desafío para que esta teoría siga perdurando, que se acomode de pronto al contexto histórico en el que nos encontramos, pues radica en un desafío de construir sobre este legado de la revolución marginalista y desarrollar enfoques económicos más holísticos y contextualizados. Esto lo que implica es incorporar una comprensión más profunda de las instituciones sociales, de las estructuras de poder y los impactos ambientales en el análisis económico. Al hacerlo, pues podemos avanzar hacia políticas económicas más inclusivas y sostenibles que aborden de manera efectiva los desafíos de este siglo,